Sentí ese hormigueo en el estómago. Eso lo tiene cualquier futbolista. Así tenga toda la experiencia, un hormigueo. El delantero, su contrato es el gol, simplemente. Si no haces gol, es difícil. Ali goleador torneo de segunda división, por cierto. Y subimos al equipo. Y ahí empezó la época del fútbol venezolano y la selección nacional a levantar y a sacar resultados positivos. Esta camisa para mí tiene un valor muy grande. Yo me acuerdo que venía acá los equipos y todos los equipos perdían, tenían que morir y demostrar que el fútbol merideño o el fútbol venezolano está para grandes cosas. Me dijo que terminara el campeonato, la Copa América, y después yo iba. Fui, estuve como 3 meses, pero nunca la ULA me dio el pase. Llegamos a las 9 y ya el estadio no le cabía a nadie. El estadio estaba full. Ahí fue donde yo dije, esto sí es serio. En esta oportunidad nos encontramos para Campeones del Futuro en la secuencia de lo que son leyendas del fútbol merideño y leyendas del fútbol venezolano con un amigo de la casa, Carlos Contreras. Está hoy invitado especial aquí en Campeones del Futuro y nos va a hablar un poco de lo que es la historia del fútbol merideño, su paso por la selección nacional, su paso por las dos instituciones más importantes que tiene el fútbol y que tuvo el fútbol merideño, la ULA Fútbol Club y Estudiantes de Mérida. Carlos, bienvenido a Campeones del Futuro. Bueno, gracias, doctor Fabián, por darme esta oportunidad y también a Campeones del Futuro. Para mí es un grato estar acá y hablar del fútbol venezolano, fútbol merideño y el fútbol nacional. Carlos, aparte de conocerte y saber toda tu trayectoria, vamos a meternos un poquito de lleno ya en la entrevista. ¿Quién es Carlos Contreras? ¿Quién es Carlos Contreras? Una persona entregada a su familia, a sus padres, a sus hijos, al fútbol, a la vida, al día a día, ilusionado como todo, como si fuera todavía un niño, conseguir cosas importantes en nuestro fútbol nacional, ¿no? Carlito, tú eres de Mérida, naciste acá, Claro. te criaste acá. ¿Cómo fueron tus primeros pasos, sobre todo en el tema fútbol? Sí, nací acá en Mérida y de ahí comencé mi carrera desde niño, a los 5 años, y participé en todas las categorías hasta la sub-16 con la ULA, con la Menodoro Ugarte. En esa escuela, ese profesor de toda la vida, de todos los jugadores que han salido aquí de fútbol merideño. Siempre en la ULA, o sea, eres un hombre nacido, formado en la ULA. Ya los colores azul y blanco en las venas, podríamos decir. Exactamente, lo sí desde niño, desde que comencé. A Menodoro vivía en la Kenia, yo vivía en Santa Mónica, ahí salieron muchos jugadores importantes del fútbol merideño y desde ahí que comencé con él hasta que llegué al fútbol profesional. Hay millones de anécdotas que el profesor Amenodoro Ugarte los llevaba, los buscaba a la casa y los volvía a entregar a sus padres. Amenodoro Ugarte era de esos entrenadores que siempre creen en el fútbol merideño, en sus jugadores, en su talento, y sí, como lo está diciendo tú, doctor Fabián, nos llevaban, nos buscaban, les pedían permiso a los padres, nos daban la comida, nos daban el desayuno, el almuerzo para jugar los partidos y después nos traía a la casa de nuevo con sus padres cuando los papás tenían que trabajar o salían de viaje. Sabes que hoy para lo más importante para los chicos es su debut. Siempre sueñan con ese debut. ¿Cómo fue para Carlos Contreras ese debut? ¿Con qué, si lo recuerdas, cómo fue esos momentos antes? ¿Te convocaron, te llamaron al equipo profesional? Toda esa experiencia, ¿con quién debutas, con qué entrenador? ¿Cómo viviste esos instantes, días previos, el mismo día del debut aquí en el Santa Rosa creo que fue? ¿Cómo fue todo ese tema? Verdad que empezamos, bueno, resumo rápido, empecé con la era del profesor Eduardo Borrero. En ese momento llega el profesor Richard Páez Bonzón a la institución, también se va y queda el profesor Chichediz, un argentino Colombo, y viene acá a la ULA. Yo debuté en el año 89-90 con la ULA, jugué 5 partiditos como con 16 años. Después me toca seguir en el profesional con la ULA y en el año 90-91 salimos campeones. Y como digo, ¿cómo lo viví? Lo viví como todo muchacho de 16 años que quiere aspirar, que tiene cosas en la mente, salir adelante y como todo niño, como se dice, para conseguir cosas importantes y establecerme como futbolista profesional por muchos años, ¿no? ¿Qué sentía Carlos Contreras en representar en ese momento a una franquicia como la ULA? Era un equipo importante en ese momento en el fútbol venezolano, o sea, 16 años. ¿Qué pasaba por la mente de Carlos en ese momento? De verdad que era un compromiso personal y tener algo en la espalda, un equipo de trayectoria, no solamente la ULA en ese momento. Si hablamos años atrás, la ULA Mérida con Itamar Acevedo, Picapiedra Castilla, Memín Sánchez, Emilio Campo, bueno, un equipo que
que realmente era el estandarte del fútbol merideño, y estar en esa institución para mí era un orgullo y una responsabilidad enorme para representar esos colores, ¿no? Tú me das nombres y debes recordar algunos nombres que para ti eran referencia en ese equipo con el que debutas. ¿Qué nombres recuerdas de esos grandes quizás de la época, pero que para ti fueron uno, esa gente que arropa a un niño de 16 años? ¿Quiénes estaban en ese equipo? En ese equipo, cuando fuimos campeones en la ULA, estaba Adrúbal Emín Sánchez, el doctor Adrúbal, estaba René Torres, estaba empezando Rafael Dudamel, mi persona de los Machamos, estaba Martín Tarazona, Pacho Nieto, Wilson Kene, o sea, jugadores realmente de una trayectoria en el fútbol venezolano y que ganaron muchas cosas en el fútbol en esa época, ¿no? Viene el año 1991, año importantísimo. Creo que se está jugando la última jornada. Ustedes creo que estaban peleando puntos con Marítimo y tú logras hacer el gol, digamos, del campeonato de la ULA de ese año. ¿Qué pasa por la mente de Carlos Contreras haciendo campeón a la ULA? Mire, de verdad que ese me lo está preguntando y fuera como fuera hoy, ¿no? Ese día hubo concentración, había una presión, una expectativa muy grande en el fútbol merideño. Verdad que yo lo tomé de la mejor manera. O sea, no sabía en ese momento lo que yo estaba viviendo. Realmente, lo digo con toda sinceridad, no sabía, porque no había tanto medio de comunicación, no había tanta información. Simplemente llegamos, nos concentramos, yo vi a los jugadores de alto nivel, de que ya te estaban compitiendo concentrados, serios, no comían, dejaran la comida en el comedor, una presión constante. Yo lo tomé de la manera normal, porque cuando llegué al estadio, que el partido era a las 12 del mediodía, 11 creo que fue el partido, llegamos a las 9 y al estadio no le cabía a nadie, el estadio estaba full. Ahí fue donde yo dije, esto sí es serio, realmente tiene que jugar realmente con lo que se tiene que jugar, con el compromiso. ¿Sabes que hay momentos que los futbolistas solamente viven y es ese momento? Después viene la salida normal del túnel, pero cuando llegas al estadio ese día y veías tanta gente, aparte de Mérida, era la casa, estamos a 200 metros de tu casa. ¿Qué sentía Carlos Contreras en ese momento cuando vio a esa gente? ¿Qué sentiste? No, de verdad que sentí ese hormigueo en el estómago. Eso lo tiene cualquier futbolista. Así tenga toda la experiencia, un hormigueo. Mirar a nuestra gente de mi zona que vinieron a ver el partido. Cuando vi el estadio completo, dije, uff, aquí es lo bonito, saber jugar y que el equipo sea campeón, y se logró sacar el campeonato, ¿no? Yo quiero que los muchachos que están haciendo un paneo, el arco de allá es el arco del gol. Ese momento, exactamente. Nárrame el gol, pues. Esta pelota sale de atrás de una jugada con Pacho Nieto, el final. Pacho Nieto la juega a la mitad de la cancha con Martín Tarazona. Martín Tarazona cambia la pelota hacia el costado derecho. El haitiano Jan John Roland desborda, hace una finta por encima de la pelota, tira el centro al segundo palo y yo aparezco con la cabeza más el hombro. La pelota entra a la red. Cuando se ve, el estadio se explotó. Simplemente una emoción. Con 16 años, agarré para acá, había una reja, acá a la frente de la tribuna que está ahorita. Agarré, me colgué en la reja con los muchachos que no estaban convocados en ese momento, que no estaban entre los 18 jugadores, y a celebrarlo como diga, con el equipo del merideño, con la ULA y con el público, y bueno, fue algo que para decirlo y describirlo hay que vivirlo. ¿Qué pasa por la cabeza luego? Bueno, ya viene la obtención del campeonato, ya pasan los flash, pasan los periódicos de la época, pasa todo eso. Ahí Carlos entiende que ya es un jugador de fútbol que está para grandes cosas. No, todavía no, todavía yo sabía que tenía que seguir remando, seguir trabajando para conseguir cosas. Cuando yo comienzo y veo que estoy para cosas grandes, cuando uno ya tiene 8 o 10 años en el fútbol profesional y dice aquí conseguir cosas importantes. Ahí todavía porque en el 92 vas a la Libertadores, juegas la Libertadores por primera vez. ¿Esos partidos son diferentes? Sí, muy diferentes. ¿Cómo lo veía el jugador? No, lo veía diferente. El jugador de esa época, porque quizás ahora, como tú dices, con la televisión, con las redes sociales, ya jugar Libertadores, pues a un chico lo pone incluso en la dinámica internacional, lo transmiten todos los partidos. En ese momento, ¿qué era para un venezolano de la ULA en Mérida con 18, 19 años jugar la Libertadores? No, para nosotros era algo indescriptible decir qué estamos haciendo, pero sabíamos que teniendo una oportunidad, es como decir, tener una oportunidad para que lo vea una o dos personas y podernos salir fuera del país y demostrar que el fútbol merideño o el fútbol venezolano está para grandes cosas, ¿entiendes? En esa Libertadores creo que le marcas gol a Marítimo también. O sea, Carlos
El gol siempre estaba allí, o sea, bueno, eres delantero, tiene que estar, pero aparte era un tipo que siempre marcaba goles. Sí, le hice gol a Marítimo jugamos en el Estadio Carabobo de Valencia, jugamos ahí, le ganamos. Realmente, sí, para jugar delantero hay que tener, o sea, como dice, delanteros, los goles son amores, ¿no? Y si tú no estás dentro del área y no metes gol, pues el delantero, su contrato es el gol, simplemente. Si no haces gol, es difícil, ¿no? Porque parece el compromiso, parece que te tiene un delantero centro, jugaba de nuevo, tenía la posibilidad de jugar por fuera, en aquel momento se llamaban puntero izquierdo, ¿entiendes? Puede jugar por derecha, jugar de extremo, hoy en día puede ser extremo. Han pasado tantos años que el fútbol ha evolucionado tanto que ahora el fútbol es más dinámico, más rápido, ¿no? Me salgo un poquito del tema merideño, pero siempre para Mérida y para todo lo que es el fútbol venezolano están los clásicos, las rivalidades, el tema siempre con Táchira. Vas a Táchira. ¿Cómo llegas a Táchira y qué es tu paso por Táchira? Porque hay muy pocos merideños que han ido a Táchira y más bien hay muchos tachirenses que han jugado acá, pero en ese momento todo lo que significa Carlos Contreras va a Táchira y va como referente a Táchira. Exactamente, fui a Táchira saliendo campeón de la ULA y fui a Táchira porque me lleva el doctor Richard Páez. Nos lleva 5 jugadores merideños, en tercera era Chuivera, Juan Carlos Guavío, que estaba en ese momento también José Luis Dolgueta, estaba Jorge Vergara, que estaba aquí en Estudiantes, y era la época que Richard Páez agarró el equipo, ¿no? La afición, pudiera hacer una comparación sencilla, viven allá, lo viven igual que acá, lo viven con diferente intensidad. ¿Cómo la ves? Porque hoy tienes mucha experiencia y lo puedes hablar incluso desde otros planos, pero en ese momento, ¿se sentía eso? ¿Te lo hacían sentir? Sí. De verdad que Táchira, la afición de Táchira es diferente. Una afición que tú vas por la calle, en cualquier sitio te conoces, saben quién es Carlos Contreras, en ese momento quién es William Méndez, en ese momento quién era Laureano González. De verdad que la vivían al 100%. Había en ese momento 7, 8 emisoras transmitiendo fútbol, hablando de fútbol, y estamos hablando de más de 20 años. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, y Estudiantes de Mérida y la afición de Estudiantes de Mérida no es que no es buena, sí es buena, lo ha vivido, pero ha evolucionado. Ha evolucionado la radio, ha evolucionado las emisoras, y realmente llegar a Táchira también era un compromiso bravo. Llegas a la selección por primera vez, ¿cómo te recibe la selección? ¿Cómo fue ese llamado? Porque esos fueron los inicios y cualquier jugador, bueno, esos inicios no llegas como referente, pero llegas a un grupo complejo. ¿Cómo fue ese tema? Verdad que ya que toca ese punto de la selección, yo participé de todas las selecciones de mi país, de todas las categorías, de que se comenzaba el mundialito, desde ahí comencé todas, jugué sus 15, sus 16, sus 18, jugué sus suramericanos, preolímpicos, sus 23. Ahí hice el salto al equipo profesional, que el técnico en ese momento estaba Rafa Santana, después llegó Ratomir Doscovit, fue cuando debuté en la Copa América en Ecuador y jugué premundial USA 94. De verdad que ya había jugadores referentes y como dice, todo es un ciclo, ¿no? Vienen jugadores en cada año y ahí va creciendo uno como futbolista y se va metiendo en este fútbol venezolano, ¿no? Hay partidos que Venezuela recuerda, porque bueno, creo que en ese no participaste, pero puedes darme un detalle. Hay un 3-3 con Estados Unidos, creo que lo viviste, fuiste protagonista de esa selección, quizás no estuviste en la cancha, pero ¿qué se sentía en ese momento? Porque a nosotros siempre nos costaba, ya hoy tenemos otra responsabilidad de ganar partidos y otro tipo de cosas, hay una presión sobre el jugador venezolano, pero en ese momento éramos, o sea, donde íbamos y hacíamos cosas pequeñas eran muy grandes para lo que era el fútbol venezolano. Entonces, 3-3 con Estados Unidos y tener la posibilidad incluso de clasificar a la siguiente fase. ¿Cómo se vieron eso? No, se vivió una emoción, verdad que había un grupo muy bonito, ¿verdad? Un grupo de jugadores como Stanis Rivas, estaba Dudamel, estaba Juan García, José Luis Doleta, que salió goleador de la Copa América, estaba el Pollo Hernández, Wilson Chacosa, jugadores realmente comprometido al fútbol, y ahí es donde comienza la era de la Vinotinto, o vamos a decir del fútbol nacional, de la selección, ¿no? Me acuerdo muy bien que perdimos contra Ecuador el primer partido inaugural en el estadio de Quito, y de ahí fuimos a jugar contra Uruguay, y se quedó 2-2, goles de José Luis Dolgueta y Stanley Rivas. Después quedamos 3-3 con Estados Unidos perdiendo. Fue algo... ¿Verdad que algo heroico, como en Venezuela se recuerdan creo que 2 cosas, la clasificación del basquetbol, que la jugamos en el último minuto, y ese 3-3, o sea, está enmarcado en la retina de todos los que veíamos televisión en ese momento, 3-3, ¿qué se sentía ahí? No, se sentía alguna emoción y aparte responsabilidad con nosotros mismos y con el país,
sabiendo que sí podíamos competir a nivel internacional. Y nos convencimos y de ahí empezó la época del fútbol venezolano y la selección nacional a levantar y a sacar resultados positivos. Tú dices algo muy lindo y me gusta, y esto va a quedar grabado. Ese fue ya la gestación de lo que vendría después con la selección. O sea, ya ahí empezaban a mostrar carácter, talento, buen grupo, lo que tú me dices. Creo que hoy es importantísimo el tema del buen grupo. Luego, meses después, juegas la eliminatoria y se le gana a Ecuador. Y creo que es la segunda victoria conseguida por Venezuela en una eliminatoria. Y ahí sí estuviste tú. Exactamente, sí, le ganamos a Ecuador. Ya no era, como decían, la Cenicienta. Ya sí jugamos tú a tú con Chile, con Perú, se le hacía buen partido, a Bolivia. Siempre ahí empezó todo y empezó a crecer el fútbol venezolano. Empezaron a salir los jugadores a salir fuera del país. Stalin se fue al estadio de Bélgica, otros fueron a Colombia, otros fueron, pero eran pocos, pero eran los que tenían que ir, ¿no? En ese momento. Entonces, pudiéramos decir que ahí se empezó a armar lo que era realmente un grupo de la selección, o sea, se sentían una responsabilidad a tener el llamado a ir a la selección. Exactamente, imagínense que había el llamado y pasó todo ese ciclo y hoy en día veo el partido que se jugó ahorita eliminatoria y estaban todos haciendo un pasillo y estaban todos esos jugadores. Sí, una hermosa imagen que dejó. Una imagen que está el Pájaro Vera, Leo González, Stanley Riva, Gaby Miranda, o sea, estamos hablando de jugadores que dieron al fútbol venezolano. ¿Sabe que Campeón del Futuro, una de las cosas que quiere hacer y que tenemos en proyecto, pues es un poco hablar sobre la historia del fútbol venezolano, porque pues creemos que sobre todo el tema audiovisual hay muy poco trabajo sobre eso y queremos dejar, entonces todos esos nombres que tú mencionas, es bueno que los chicos por ahí empiecen ya a stalkearlos y a revisarlos, porque eso es la verdadera historia de la Vinotinto, o sea, la que nos hizo en aquel momento ilusionarnos que no teníamos nada. Hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Me voy un poquito a la selección hacia otro lado, luego vas a Minero y quedas goleador del torneo nacional en Minero, o sea, Oriente. En ese momento los jugadores merideños salían, eran referentes. Un equipo realmente joven, también mentalizado, salí goleador del país, como lo dices tú. Hice 28 goles en el torneo completo. Y bueno, fue mi primera experiencia saber y tener ese título a nivel personal del fútbol venezolano, no ser goleador del país. Sabes que dice algo que suena hoy fácil, en números 28 goles, hacer 28 goles en el torneo nacional no es fácil. ¿Qué siente un tipo hoy como Carlos Contreras cuando es tan difícil hacer goles y ver lo que tú hacías en ese momento? No, ahorita yo digo, de aquel momento que no tenía esas herramientas, esos entrenamientos metodológicos hoy en día, si lo hacíamos nosotros, hoy en día creo que puede ser más fácil, digo yo, pero yo creo que no, porque hoy el fútbol ya no hay igualdad, hay entrenamiento físico, técnico, hay que tener mucha técnica, mucha rapidez, mucha potencia, rapidez mental, pero los hay, sí los hay en el fútbol, y hoy me pongo a ver en el fútbol venezolano, los goleadores quedan muy poco, lo hacen en el torneo, hacen 14, 15, 18 goles, por ahí. Sería bonito, la gente de la estadística a lo mejor tendrá muy claro eso, pero también era un fútbol complicado y hacer 28 goles en un fútbol complicado, o sea, era duro, había que trabajar. Y tú dices, ahora eres entrenador, lo ves de otra óptica, todo lo que tiene que trabajar un jugador hoy para poder hacer 28 goles. Tenía que haber un esfuerzo también o un talento innato para que un Carlos Contreras en ese momento hiciera 28 goles en el torneo nacional. Sí. Primero hay que trabajarlo y creerlo. Y lo digo, y el talento, porque es la convicción y saber que uno, gustarle el gol, tener el área, estar claro en la jugada y buscarlo, ¿no? Y en ese momento sí, me fue muy bien porque venía yo preparado ya con la selección. Tuvimos como 1 año y medio viajando por Europa, haciendo partidos amistosos, trabajando con los rusos. Un tema de confianza también. Sí, confianza y bueno, llegué físicamente bien y lo demostré en el campeonato, ¿no? Sí. Luego creo que tienes un pequeño paso por Minero y nos metemos otra vez en la región. Vienes Estudiantes de Mérida. Háblame un poquito del paso por Trujillanos Mineros no, Trujillanos, vas a Trujillanos y luego recaes en Estudiantes de Mérida. Pero ¿cómo fue el paso por Trujillano y cómo llega a Estudiantes de Mérida? Primero Trujillano, yo disculpe que estaba en el Caracas Fútbol Club. Fuiste al Caracas y fue a Trujillano. Fui al Caracas tuve 2 años, salí, en aquel momento era Copa Venezuela y campeonato, salimos campeones en los 2 años, con también jugadores emblemáticos del fútbol venezolano, como te digo, Gaby Miranda, Gerson Díaz, el Saúl Maldonado. En ese momento ese Caracas, más allá que hay la historia y ganaste título, es un poco frío la afición. Sí, en ese momento no había tanta afición como la hoy en día, ¿no? Y como años atrás.
pero sí, Pero era importante ir al era, Caracas. no, era el equipo más, o sea, más importante del fútbol venezolano, no solamente de económico, porque era un equipo que era bien instalado económicamente, sino había su estructura, había un futuro, están armando las canchas, había responsabilidad, había buenos entrenadores, buen material deportivo, buenos viajes. Y como Carlos Contreras no iba a estar allí, tenía que estar en el mejor equipo, en el mejor momento, tenía que estar en el mejor equipo. Exactamente, ahí también hice la última, la estadística que vi, estaba entre los 8 goleadores del Caracas, por encima de algunos referentes que llegaron acá, de Pequeño Rondón, de Salisú, y se tenía 40 y pico de goles, 45 goles en 2 años. Yo quiero que esto es una muy aparte del guión que traemos, pero tú sabes que en Venezuela poco reconocemos los números y la historia de cada personaje. Uno va, no sé, yo he tenido la oportunidad de estar en 2 estadios importantísimos. Una vez estuve en el estadio de River y ahí dice Maestrito González. Y hay un tipo que quizás no tuvo mucha repercusión, pero en cancha de Boca dice John Córdoba. Hoy tú me dices que estás entre los 8 mejores goleadores del Caracas y esos son detalles que pocos se conocen. Y es una historia gigantesca porque nuestro fútbol tiene mucha historia y de eso trata un poco lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, estar en el Caracas, tú dices uno de los mejores equipos y ya en ese momento asomaba como el mejor equipo de Venezuela por todo lo que significaba. Creo que fue los primeros que intentaron hacer un trabajo diferente. Sí, sí, y por eso lo demostraron, ¿no? Porque después que salgo, el Caracas en 2 años salimos campeones en esos torneos, el Caracas siguió siendo campeón, siguió siendo demostrando, sacando jugadores. En ese momento, de última vez que yo vi estaba Castellín, el máximo goleador, estaba un alemán, Vogler, no sé si se acuerda, que también tuvo por encima de ese, pero yo estaba entre los 10, 11 jugadores del Caracas, estaba entre los goleadores del Caracas Fútbol Club en ese momento. Y yo saliéndome de la producción, la producción me va a matar. ¿Nunca hubo un llamado de fuera para Carlos Contreras? Sí, sí, tuve la oportunidad, estaba en la selección, por cierto, a jugar en Japón, pero el presidente me dice, en ese momento era Esquivel, me dijo que terminara el campeonato, la Copa América, y después yo iba. Pero cuando iba a ir, ya cerraron el cupo de extranjero y no pude volver. Después hubo un llamado estando en la ULA, que estuvo Álvaro Jesús Gómez, no sé si lo conozco, el colombiano, un técnico, que me quería llevar al Huila, a Colombia. Fui, estuve como 3 meses, pero nunca la ULA me dio el pase de libertad y tuve que regresarme a la ciudad. No tuve esa oportunidad y me faltó ese momento, ¿no? Hablamos con René hace días y nos decía un poco que en ese momento no existían los representantes, los teléfonos eran aquellos que había que marcar, o sea, no había esa inmediatez para poder llevar a un jugador y a pesar de todos los números que tenías, la actualidad que estás viviendo, no pudiste salir al exterior. Vamos otra vez a retomar el tema. Vas a Trujillanos, cortico, y vienes a Estudiantes de Mérida. Sí, a Trujillanos salgo del Caracas, voy a Trujillanos porque, bueno, salí de una lesión, venía de una operación de menisco y cruzado, pero rotura leves, y voy a Trujillanos y también está jugando la Prelibertadores. Estaba el profesor Pignarelli, el uruguayo Pignarelli, y ahí estuve 1 año y de ahí sí retorno a Estudiantes de Mérida, como estaba hablando. Cuando retorno era el técnico Pochi Páez. Me da la oportunidad, vuelvo a Estudiantes, estuve 1 año y ahí... ¿Ese era un deseo de Carlos jugar en Estudiantes o se dio simplemente porque Pochi te trajo? Sí, sí, se dio porque Pochi llegó y me dio la oportunidad y yo, bueno, quise darme la oportunidad. ¿Cómo fue la relación de Carlos con la grada, con la afición? Un tema, yo sé que para ti personal, que hoy lo podemos expresar, ya pasaron años, todo ese tipo de cosas. Carlos es un tipo que para mí huele a gol, es referente del gol, pero siempre con la afición merideña le costó, fue complicado, sobre todo al final. Sí, sí, por eso, como te digo, cuando sabes que el futbolista merideño, o no solamente el futbolista merideño, es parte del fútbol, cuando uno empieza el rendimiento y ya va mermando un poco el estado físico, el futbolístico, la gente empieza a señalarte, ¿no? Pero yo de verdad que nunca tuve problemas, o sea, normal, uno en el estadio va, lo gritan, si es de Táchira, si es de Mérida, si es de Caracas, eso es algo normal en todas partes del mundo. Simplemente escucharlo, verlo, pero seguir y no escuchar cosas negativas y venir a la cancha y demostrar lo que tú sabes como futbolista, ¿no? Eso es muy importante porque creo que la presión que viven hoy los chicos ni siquiera pasa por ahí, sino pasa por una expresión incluso inducida por ellos mismos de querer estar, de querer llegar. Y en aquel momento habían, como tú dices, 7, 8 días radios, la prensa, o sea, era complicado. Hoy, ¿qué consejo le puedes dar a los chicos que viven esa presión? No, tienen que tener primero bien de la cabeza, estar tranquilo, saber el potencial que ellos tienen, creer en su capacidad y entrenarse bien, trabajar bien día a día,
para conseguir las cosas cuando esté dentro de la cancha, ¿no? Fuiste campeón en el 98, creo que ganándole a Táchira allá. Jugar en Pueblo Nuevo, volver a Pueblo Nuevo, que no es fácil, después de haber sido un jugador de Táchira y quedar campeón ahí, creo que ese año también fuiste goleador del equipo. Sí. ¿Qué se sintió en ese torneo? Ese torneo no, se sintió algo, o sea, como te digo, siempre ir a la rivalidad, ¿no? De Táchira, saber quién en el momento del fútbol mireño era a nivel nacional era importante. Yo me acuerdo que venía acá los equipos y todos los equipos perdían, tenían que morir, estaban los claros de que tenían que morir y morían, porque hay que los equipos rara vez que sacan un empate, rara vez sacan un partido, rara vez, por una muy mala tarde, pero siempre salían los victoriosos. Fuimos a Táchira, fue lo contra Nacional Táchira. Contra Nacional. Bueno, ganamos 1-0, gol de Zulo Roja y fuimos campeones del Clausura. ¿Crees que fue uno de los mejores años de tu carrera? No. Yo ahí tuve muchas lesiones, pero sí, siempre marqué goles, estaba un poco pasado de peso, empecé a agarrar otra vez mi condición física, técnica, y ahí, bueno, levanté otra vez, pero después me vine a la ULA de... Sí, ya tenemos por allá, nos están pasando el PRIN allá. Viniste a la ULA incluso a jugar Libertadores, creo que fue la última Libertadores que juega la ULA. Carlos Contreras estaba en ese equipo. ¿Qué recuerda Carlos Contreras de esa ULA de la Libertadores? Esa era la ULA de Marcelo Bortolucci, ¿no? Del Atlético Creo que había, que venía y había la franquicia, sí. Había una pre-Libertadores que se jugaba. Exactamente, con equipos mexicanos, exactamente, y con estudiantes. Se jugó, como te digo, vienen muchachos de afuera, de Oriente, de Maracaibo, de partes de Venezuela, y no tenían la idiosincrasia del fútbol merideño, la cultura, el clima, la comida, todo. Era difícil y los chavos no se pudieron. Que hoy lo hacen fácil, creen que es fácil salir y triunfar afuera y todo. Si en ese momento era difícil, que era de aquí, de mismo de Venezuela. Y ellos vinieron y les costó acostarse al clima, a la gente, a la afición. No tenían los que afición. La estudiante en ese momento era el boom con Richard Páez, el doctor Chapá, el tema de Rubén Morán, el tema que llegaron a las cuartos de final. O sea, era algo que teníamos que batallar encima, la presión, que era estudiante, más nosotros que veníamos, como decir, de paracaídas a trabajar y remar poco a poco, ¿no? Pero costó y bueno, y no se pudo lograr y tuvieron que salir, ¿no? ¿Tuviste una experiencia en Carabobo de segunda división? Tuve la experiencia con el profesor Indio García, popular Rafael García. Sí, claro, me llevó a segunda división, salí goleador torneo de segunda división, por cierto, y subimos al equipo. Tuve 6 meses, jugué la primera división con el equipo y de ahí me vine a Mérida, también otra vez, a la ULA que estaba en la segunda, pero no firmé. No firmé y después me fui a Lara. Un año, y bueno, ni un año, porque me tuve que venir porque empezó la decadencia de que no pagaban, 7 meses sin deuda, vivir mal, comer mal. Entonces ya uno ya hace toda esa experiencia, todo ese rodaje que tuvimos nosotros en el fútbol, volver a asimilar y estar fuera de su ciudad, de su tranquilidad, de su comodidad. Me regresé al estado de Mérida y ahí ¿Qué pasa por la cabeza de Carlos? Porque ese momento siempre es difícil para el futbolista que viene jugando, que viene haciendo una carrera envidiable para cualquier chico que esté ahora jugando cualquier sueño de su vida, hacer los números que tiene Carlos, pasar por el equipo que pasó Carlos, tomar la decisión, ¿qué voy a hacer después de ser jugador? ¿Qué? ¿Siempre viste que querías ser técnico? No, técnico se presentó la oportunidad porque empecé a tratar a los niños, a jugar, ver los entrenamientos, me llamó la Academia Meritense, comencé con la Academia Meritense y ahí empecé, me gustó y quise aportar al fútbol merideño, no solo al fútbol nacional, y que algún día Venezuela pueda ir al mundial, pueda conseguir cosas importantes, y ahora estoy acá como formador, como entrenador, y darle las mejores opciones a los jugadores, los mejores consejos que cometimos nosotros como jugadores, que no lo hagan hoy en día. Hoy en día tienen una oportunidad de jugar fútbol profesional, conseguir todo simplemente jugando al fútbol, ¿no? ¿Qué siente hoy Carlos después de tanto tiempo de estar retirado ya de la cancha como jugador y en ese rol de entrenador? O sea, ¿qué mensaje le podría enviar a los chicos de esa experiencia, pero que también hay que perseguir sus sueños y ser constante en lo que uno cree? Bueno, yo tengo a mi hijo que está jugando y le digo, como le digo a mi hijo, le digo a todos, a los muchachos que trabajo hoy en día, le digo, muchachos, las cosas se consiguen con sacrificio, con trabajo, con humildad, saber qué es lo que quiere y dónde quiere ir, saber qué es lo que quiere hacer en su vida, organizarse, no dejar de estudiar, tener respeto por lo que hace, querer lo que hace y dedicarle el 100% al fútbol, si lo quiere.
Carlos, hay una parte muy personal y que nosotros la hacemos aquí en Campeón del Futuro. Si tú tuvieras que llegar a un momento de tu vida donde dijeras, yo creo que en ese momento tenía que haber hecho esto y no lo hice, ¿qué momento hubiera sido? ¿En el fútbol o en el tema personal? Eh, en el momento del fútbol, cuidarme, ser más profesional en el fútbol venezolano, saber que lo que quería yo, porque las condiciones que tenía, como empezó toda la conversación al principio, era algo natural, algo que me salía, que era diferente y no lo supe aprovechar. Pasó el tiempo y así fue Carlos Contreras. Pasó el tiempo que después me di cuenta y dije, no fue la manera que tenía que hacerlo realmente por el camino correcto, ¿no? Hay algo que siempre uno en la vida pues tiene sueños, tiene metas que quizás no se materializaron o no se cumplieron. Hoy, después de todo lo que viviste, ¿qué crees que le hizo falta a Carlos Contreras vivir? Para mí, personas al lado, que aparte mi papá me dio mucho consejo, pero otras personas que te ubicaran, que dieran, te leyeran la mente, te dieran la cabeza y te dijeran, mire, tú lo puedes lograr, cuídate, trabaja de esta manera, sea más profesional, sea más íntegro. Entonces, fue ese consejo para poder dar ese paso. Tú sabes que yo tengo una anécdota contigo que quizás tú no la sabes, no la debes saber. Mi padre era amigo de tu papá, creo que maestro, o sea, profesor, ¿no? Tu Sí, papá. papá. Mi papá era periodista y trabajaba aquí y eran muy amigos porque son de Tobar. Y una vez se lo encuentro y creo que tú tenías 16, 17 años y dice, voy a cobrar un cheque de mi hijo en Banco de Venezuela y cobra más dinero que yo. Sí, fue verdad esa anécdota. Papá iba porque era menor de edad y no podía yo cobrar, tenía que cobrar Pero él. en una Venezuela como la de ese momento, papá profesor, o sea, eran gente que no cobra lo que cobra un profesor hoy, pero Carlos Contreras tenía la dimensión de lo que significaba eso en ese momento o no sabía. No sabía. Yo, como digo, yo lo jugaba porque por compromiso, por diversión, por querer conseguir cosas, pero como te digo, nunca vi, si lo hubiera sido un poco más responsable conmigo mismo, hubiera conseguido muchas cosas más, ¿no? Pero no me arrepiento porque conseguí cosas importantes, soy un referente del fútbol venezolano, ahora tengo la oportunidad de llevar a los muchachos, a los jóvenes, decirles que lo pueden lograr, pero con otro tipo de consejos, ¿no? Voy a hacer algo aquí que me va a permitir decir, si hoy tienes esta camiseta en la mano, háblame de esta camiseta, ¿qué significa para ti hoy? Hoy no tenemos la ULA, la extrañamos, queremos tenerla aquí. Para mí, ¿cómo lo describo? Mi vida completa. Muy joven hasta, bueno, hasta toda mi carrera futbolística. Es algo, un color que lo lleva uno en la sangre. De verdad, mucho respeto. Y después está Estudiante de Mérida. Hoy eres entrenador de Estudiante de Mérida, coincidimos con eso, ¿no? Pero tienes dos camisetas aquí referenciales. Mira esta camiseta, la recordamos todos de niños con esas grandes batallas aquí en este Sotorrosa y una un poquito maltratada. Mira, aquí está remendada y Closon también. ¿Qué significa hoy para ti Estudiantes de Mérida? Estudiante de Mérida para mí también es un referente del fútbol merideño. De verdad que son dos colores respetuosos, realmente que uno lo quiere, el color de la sangre, verdad que Estudiante a nivel nacional es respetado, es nombrado y hay que admirar eso, ¿no? En ese momento esta camisa para mí tiene un valor muy grande. En ese momento era el profesor Gilberto Amaya, que hoy para descanse, conseguimos la suramericana. Jugar en ese momento estaba Wilmer Melo, estaba Milillo, o sea, un referente del fútbol merideño. Y siempre el 23, ¿por qué el 23? Me gustaba el 23, lo veía de una manera. 23 sí. Es un número importante. Sí, me gustaba ese número, jugaba con el 9, no jugaba nunca con las posiciones que yo jugaba, que era el 11, el 9, sino quería números ríos de grande, 23, 30, siempre lo jugué de esa manera y no sé, me gustaba. ¿Qué le cambiarías hoy al fútbol venezolano? Tú que lo estás viviendo hoy como entrenador. Yo siempre he dicho, para que el fútbol venezolano cambie más y llegue cosas más importantes, hay que cambiar a nivel estructural, organizacional, creer en el potencial que tenemos, los muchachos que tenemos y creer en los entrenadores jóvenes, que tenemos talento en el fútbol merideño, entrenadores no solamente en Mérida, en toda parte de Venezuela, que realmente crean en el potencial, que creamos todo y que nos unamos para que el fútbol realmente consiga lo que nosotros siempre hemos querido y hemos batallado por muchos años, ¿no? Tú tuviste una pequeña experiencia como entrenador en Colombia y puedes decirnos un poco lo que se trabaja allá. ¿Cómo ves el tema tú de la preparación del entrenador? Porque hemos tenido grandes conversaciones con grandes amigos y le dan un valor importante a la... Sí, eso está, hoy en día el entrenador se tiene que preparar mucho, tener conocimiento. Yo siempre he dicho, tengo muchos entrenadores, he hecho muchas conversaciones en mesa y a veces sí puede haber mucha preparación, pero a veces el fútbol cuando tú entras
y le das a tus jugadores tácticamente cómo tienes que jugar, dónde vas a jugar, en qué bloque, en qué medio, dónde vas a apretar. Tienes que hacer eso, pero realmente entra a la cancha y totalmente es diferente. Cambia la de Dios en todo. Simplemente jugarlo, creer en lo que estás haciendo, tener convencimiento de grupo y ganar los partidos con convicción, saber que lo que queremos es levantar el fútbol merideño y el fútbol nacional y que podamos conseguir cosas importantes. Eso es lo que yo digo, unirnos y que los muchachos entrenen y sepan lo que quieran hacer. Nosotros en un ejercicio que tenemos para campeones del futuro siempre nos gusta hablar. Si tuvieras que armar un 11 de merideño, jugaste en los dos equipos, pero podemos hablar un 11 merideño, ¿cuál sería el 11 de Carlos Contreras? Bueno, por lo menos jugaría en mi época, ¿no? Es la que me está hablando, ¿cierto? No, eres libre para que escojas. Hay algunos que fueron tus compañeros, otros que quizás admiraste porque todavía no jugaba y otros que los has visto ya un poco más grande. No, yo hablaría por lo que yo con los que tú exactamente, bueno, Dudamel. Vamos en el arco con Dudamel. Dudamel. Por la izquierda, Carlos Buitriago, el buitre. Jugaba de central en ese momento Min Sánchez. También estaría tantos jugadores que tienen tantas cosas. No quieres quedar mal con alguno, sí, pero tienes que hacerlo porque es una dinámica de nosotros. Podría ser Emilio Sánchez, jugaría por derecha, vamos a nombrar ahí Perucho Bielma para ponerlo, en la mitad jugaría Wilmer Melo, Ricardo Milillo, Gaby Urdaneta, jugaría el zurdo Roa extremo, delantero me pondría yo, por supuesto. Tiene que estar nuevo, si no hay goles, si no hacemos goles, no haría goles y jugaría el Temaro Fernández, Rubén Morán, o sea, son tantos fútbol merideños, tantos jugadores que pasaron. Porque ahí te va a ayudar un poquito más y te la va a hacer un poquito más fácil. Y si tuviéramos que armar el 11 de la selección Venezuela para Carlos Contreras, en esa te va a dar también la misma libertad, puedes escoger cualquiera de actuales, de aquel momento. ¿Tú crees que te hubiera gustado estar en ese 11, por ejemplo? ¿Con quién jugarías ese 11? Si estaría yo en el 11. De la selección Venezuela. En esta época jugaría con todas las épocas, o sea, ármamelo con todas las épocas, pero que tú digas, bueno, yo de repente quisiera que estuviera Rafa en el arco, pero quisiera jugar con Salomón, a ver qué se siente. O sea, no sé, pero que me des tu 11 de la selección, el 11, el cual de todas las épocas que Carlos hubiera gustado jugar. Bueno, estaría el zurdo Roja por izquierda, jugaría Tortolero de central, podría estar ahí, podría estar Filosa por derecha, jugaría Stanley Rivas, Gaby Miranda, jugaría, como te digo, en ese momento jugaría con Salomón, como usted dice, porque es un jugador referente ahorita en el fútbol nacional. Estaría Arango también, o sea, jugar en esa época. Esa dupla Arango, un centro ahí al área de Carlos Contreras. Sí, cabecería Carlos Contreras, un centro Claro, Arango. ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, Carlos, gracias por estar en Campeones Futuros. Despídete aquí de todo lo que nosotros hacemos, venimos trabajando sobre todo en esto, en la historia del fútbol merideño y venezolano en algún momento, y nada, darte las gracias por estar con nosotros. Gracias a usted primero por invitarme, doctor Fabián, y gracias a los campeones del futuro por darme la oportunidad, y bueno, y seguir haciendo esto es una metodología para que, como dijiste en la conversación, y finalizamos, de que conozcan realmente la idiosincrasia del fútbol merideño y a los jugadores de esa época, ¿no? Es lo más importante. Gracias, Carlitos. Gracias.